Ernesto Cortizos es uno de tantos judíos sefarditas provenientes de Curazao que contribuyó con su tesón, con su ingenio, con su trabajo al desarrollo de Barranquilla. Un empresario valiente, un ser humano generoso, emprendedor, un pionero que vale la pena recordar. La parte fundamental de la historia de los alemanes en Barranquilla es que el punto de inmigración más importante de los alemanes en Colombia fue por Barranquilla. Pues qué más que mostrarle la influencia que tuvo en la economía barranquillera, la historia barranquillera, la inmigración de los alemanes. La familia Cortizos es una familia de origen judío sefardí que fueron expulsados de Portugal en 1497 y después en los años 1700 se vinieron a San Tomás, y de ahí mi tatarabuelo Joseph Cortizos, que nació en San Tomás, se fue a Curazao, y ahí nació Jacob Cortizos, y Jacob Cortizos ya se vino a Barranquilla en el año 1872, que ya comenzaba a tener su desarrollo comercial por el río Magdalena, y ahí nace el cuarto hijo, Ernesto Cortizos Álvarez Correa, en 1884. Y existía una enorme afinidad entre la familia Cortizos y los alemanes. Tanto es que una de las barcazas de la empresa de Lindenmeyer se llamaba Cortizos. Ese era el grado de afinidad que había con los Cortizos. Yo, Carlos Lindenmeyer, crecí obviamente con una enorme afinidad con esa familia porque mis primas eran Bishop Cortizos. Los negocios de la familia Cortizos eran comercio internacional, importación, exportación. Entonces se desarrolla y comienza a tener sus conocimientos en comercio y conocer muy bien el país. Más adelante, entonces, la familia consolida su economía creando y fundando en 1913 la cervecería Barranquilla. Y el primer cargo que él de importancia de Ernesto Cortizos recibe es que lo nombran el director delegado. Como él conocía el idioma alemán, las maquinarias de la cervecería Barranquilla, los técnicos de la cervecería Barranquilla que produce el Águila, que hoy la famosa Águila es origen barranquillero, y ahí Ernesto Cortizos estuvo. Barranquilla había un deseo muy grande de progreso que se dio por la unión de estas dos culturas. El barranquillero toda la vida, por su naturaleza, por ser esta ciudad receptora de migraciones, siempre ha sido una persona muy abierta, muy inquieta. Realmente la transformación social de la ciudad hizo que se modificaran todos esos impulsos, esas dinámicas y esas ansias de progreso que existían en esta ciudad. De ahí, mostrando él ya sus capacidades mayores, la familia Cortizos Álvarez Correa crea el Banco del Crédito Mercantil en 1914 y él lo nombran gerente. Ese fue su cargo, su puesto, hasta que murió en el 24. Y en ese proceso, ya tenía 30 años en ese momento, comienza a tener una influencia muy importante en la ciudad, porque un banco presta y llega toda la gente a pedir plata prestada, y él como gerente comienza a prestar como la familia, y entonces ya ahí él comienza a vincularse en casi todos los negocios productivos de Barranquilla. Por lo tanto, pues ahí desarrolla sus capacidades gerenciales. Realmente el río fue una gran avenida de progreso. Es decir, Barranquilla puso a navegar a Colombia y Barranquilla puso a volar a Colombia. Y Barranquilla puso a Colombia a hacer muchas otras cosas. Por eso Olaya Herrera y muchos otros terminaron llamándolo la Puerta de Oro de Colombia. Por
el dinamismo que tenía esta ciudad, hacia dónde iba, por su gente, por su forma de ser. El desarrollo de Escata fue en un bar, una tienda que quedaba diagonal al Banco de la República, en Murillo, con Olavarría. Ahí había una tienda y ahí fue donde realmente nació Escata. Escata se fundó principalmente para complementar el transporte por el río. ¿Qué era lo que hacía? Ellos llevaban correspondencia a los barcos, traían correspondencia de los barcos y además los barcos les servían de transporte de combustible con el cual se reaprovisionaban a lo largo del río. Los paisas compran aviones franceses que eran de tela y madera, pilotos franceses, y eran aviones, no hidroaviones, y ellos los traen y los instalan en Cartagena. Y esa empresa comienza a hacer sus primeros vuelos en febrero de 1920. Y el primer vuelo que hicieron fue Cartagena-Barranquilla. Al conocerse en el país, que en ese mes de septiembre se crea una empresa de aviación, en Barranquilla llega entonces un alemán, Alcaemerer, convocó a los barranquilleros y mostró su idea, que ya estaba caminando en Cartagena. Y inmediatamente 5 barranquilleros, 3 alemanes, dentro de esos estaba este alemán Kaemer, forman la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos en Barranquilla el 5 de diciembre. Ahí nace entonces Escata. El proceso de la fundación de Escata es producto de todo lo que pasó en cuanto al desarrollo económico de esta ciudad. La génesis estuvo muy relacionada con la presencia alemana aquí y con esa dinámica social que había en la ciudad para hacer y lograr que todos estos proyectos, todas estas iniciativas llegaran a una feliz realidad. Regresa este personaje a Alemania ya con capital y decidieron comprar aviones tecnología alemana Junker, de la fábrica Junkers, y compran entonces 2 aviones, hidroaviones. Deciden que el mejor medio es por medio del río Magdalena. Esa fue la gran virtud y diferencia que hubo entre la compañía colombiana de navegación aérea de los paisas, que ellos visualizaron por aeropuertos y por ruedas, y Escata decide que la ruta más lógica era el río, la ruta natural, que no había que construir ni aeropuertos y que simplemente era ir subiendo por el río. Entonces, el éxito de esa Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos es que deciden que sean hidroaviones. Y ya la empresa, los inversionistas de Barranquilla ya habían provisto comprar un terreno a la orilla del río, en el sitio de Veranillo, que hoy es la Escuela Naval de Suboficiales, la sede, y ahí construyen los hangares y el primer hidroaeropuerto de Barranquilla. No el primer aeropuerto, porque el primer aeropuerto lo construyen en Cartagena, en Boca Grande, esta empresa de Paisa, ¿no? Entonces ellos construyen, y ahí entonces nace el primer vuelo que se hace el día 8 de septiembre hacia Puerto Berrío y llega el 10 de septiembre a Puerto Berrío. Y ahí entonces inicia la conquista del interior del país. Mi abuelo Enrique Lindemeyer estaba ligado a la navegación fluvial. De hecho, fue el capitán de río que tuvo la licencia número 001 de lo que podríamos llamar la capitanía de Barranquilla. Además de eso, mi abuelo tenía los terrenos del astillero en el caño que hoy en día colinda o pasa por la parte norte de la Escuela Naval de Suboficiales. Ese caño en su momento fue desecado. Así que de una forma u otra, obviamente, don Enrique Lindemeyer estuvo ligado
a la creación de SCATA, no fue accionista de SCATA, pero obviamente los talleres de SCATA estuvieron en sus terrenos, estuvo muy ligado al desarrollo de la misma porque eran actividades complementarias y obviamente en esa época todos estos alemanes en Barranquilla se conocían. Un éxito en el sentido de la empresa, mientras que los paisas de Cartagena tuvieron muchos accidentes porque sus aviones eran de tela y de madera, mientras que los Junker eran metálicos. Entonces ahí le ganó la tecnología alemana a la francesa. Entonces por eso fue que esta compañía se liquida en 1922. La de los paisas de Cartagena desaparece y ya SCAPTA queda como la única empresa y comienza su gran desarrollo, y hoy todavía vive con el nombre de Avianca, y hoy en día es la segunda empresa más antigua del mundo volando después de la KLM. Entonces es un gran honor y pues que esa empresa hubiera nacido en Barranquilla y que mi abuelo en esos primeros junta directiva, que eran 8, lo nombran presidente. Entonces ya Ernesto Cortizos toma un papel muy relevante e importante en esa empresa, porque el primer presidente hasta su muerte en el 24 fue él. Lógico, por los contactos que tenía, contactos económicos, por ser banquero, políticos que se los dio la Liga Costeña, le dio contactos políticos como para pedir permiso al gobierno nacional, social, cultural, deportivo. Bueno, ese es el personaje el gran pionero del que estamos hablando hoy, Ernesto Cortizos Álvarez Correa. Jacob Cortizos fue autodidacta, pero quería que sus hijos tuvieran una educación superior. Lógico, el segundo hijo varón, Ernesto, también tenía que seguir los pasos de la directriz de Jacob, que sus hijos se fueran ya con un capital bueno que formó Jacob en sus empresas aquí. Entonces ya mandó a Ernesto también a estudiar a Alemania. Se lo llevó una tía de ella, Álvarez Correa, para que fuera su tutora, y él cumple sus estudios en Alemania. Después lo mandan a estudiar a Inglaterra, a Francia, y completa sus estudios de comercio, y ya regresa aquí como un muchacho de 21 o 22 años con todo el bagaje cultural, educativo, y ahí comienza a desarrollarse como ese futuro pionero de muchos gestas en Barranquilla. La vida a Alemania de Ernesto Cortizos tenía más que ver con el aspecto cultural, con el medio en el cual crecieron o se desenvolvieron en Barranquilla. Obviamente Alemania tenía muchos atractivos porque sí, había desarrollo, indudablemente su industria, a pesar de todas las crisis que pasó después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra ni se diga. También heredó el camino de la masonería a través de su papá Jacob, y él es masón también. La masonería son gente constructora y de ayudar al prójimo mucho. Entonces también él cumplía esa faceta con su papel de gerente, porque ayudaba a mucha gente que llegaba al banco. Hay historias que llegaba gente a pedirle al día en la mañana que le diera plata y él se la daba sin necesidad de firmar nada, gente muy necesitada. Aparte de una vida cultural, social, deportiva, él fue pionero del fútbol y del béisbol en Barranquilla, Colombia. El primer partido oficial que se hizo en Barranquilla de fútbol, él fue organizador y jugador de fútbol. Y en 1916 se crea el béisbol, también en Barranquilla. Fue, por cierto, hablando de pioneros, el barrio El Prado, famoso en Barranquilla como urbanización, la primera casa que se termina es la de él, al lado del cónsul de Alemania, Paul Grosser. Ya hablando del papel de él como regional,
En la región se forma la Liga Costeña de 1919. Bolívar, Atlántico y Magdalena. Él es uno de los delegados de Atlántico. Ya para la segunda reunión de esa liga, que se hace en el mes de junio o julio en Cartagena, él fue ya vicepresidente. El presidente era el señor Román, vicepresidente Ernesto Cortizo. Pues también estaba lo que era el tema del Canal del Dique. La Liga Costeña vela porque el Canal del Dique siga siendo un importantísimo, se siga para los intereses de Cartagena. Entonces, en el año 1919 se crea la Junta Pro Bocas de Ceniza, y que más adelante esa campaña lo lleva al vuelo de 1924, donde él muere. Esa muerte fue un impacto muy grande. Para toda la familia sigue siendo un impacto muy grande, porque la moneda tiene dos caras. La cara de la felicidad, del honor de ser Ernesto Cortizo, es un gran líder, empresario, pionero en la aviación. El aeropuerto Ernesto Cortizo lleva su nombre en Barranquilla. Y el lado triste es su accidente, su muerte, que impactó mucho, demasiado en el núcleo familiar. ¿Cómo será que cuando muere él, la viuda, durante 2 años no baja del segundo piso de su casa por el dolor y el pesar que tuvo? Uniendo Ernesto Cortizo como miembro de la Junta Pro Bocas de Ceniza, entonces convocan al gobierno nacional, traen en el día anterior al ministro de Obras Públicas, Aquilino Villegas, y al ministro de Hacienda de la época en un avión de la SCAPTA, y se organiza el 8 de junio de 1924 una reunión para mostrarle el proyecto, la importancia de Bocas de Ceniza, los tajamares y su canalización al gobierno nacional. En la mañana hay reuniones, hay un gran almuerzo en el Club Barranquilla, donde mi abuelo era presidente también, había sido presidente en el 18 y volvió a ser presidente en el 23 y 24 del Club Barranquilla. Entonces, gran almuerzo en el Club Barranquilla. A las 3 de la tarde se había en la programación convocado una manifestación cívica pública en el Paseo Colón, que hoy se llama Paseo Bolívar, y había una tarima donde iba a haber discursos para públicamente presionar al gobierno nacional. Dentro de eso mi abuelo programó que saliera un avión, hidroavión, el Tolima, de los hangares de Veranillo, con el piloto Helmut von Krom y con el mecánico Fischer. Y no estaba programado que él, que estaba en el Club Barranquilla, con el ministro, el gobernador, el alcalde, en una amena almuerzo con sus champañitas, de pronto a alguien le dice en ese almuerzo: Ernesto, tú deberías ir en ese avión. ¿Por qué? Porque iban a lanzar en esa manifestación pública a las 3 de la tarde unos volantes que decían Bocas de Ceniza. Él me iba a ir. Entonces él dice: claro, hombre, buena idea. Invita a 3 alemanes más que estaban en ese almuerzo, o empresarios todos muy importantes, se montan en su carro, él pasa por al frente de su casa, porque había que pasar por al frente de su casa del barrio Prado para llegar a los aeropuertos, pita y le dice, salen los niños, entre esos mi padre, le dice: niños, asómense más tarde al balcón, que voy a pasar en el hidroavión y les voy a decir, los voy a saludar. Y efectivamente, él llega, se monta, salen los 6 tripulantes, piloto Helmut von Krom, piloto mecánico Fischer, Ernesto Cortizo y 3 invitados. Y él pasa, mi abuelo, eso sí, mi papá me lo cuenta, que estaban todos en el balcón del segundo piso, esperando que pasara el avión, y el abuelo Ernesto, en la ventanilla, saca la mano y les dice adiós. Mi papá fue la última vez que vio a su papá. Se despidió sin saber él lo que iba a suceder 5 minutos después. El avión pasa por el Prado, sigue ya hacia el centro, ya todo el mundo estaba convocado e instalado en el Paseo Colón, y Helmut von Krom
Comienza a acercarse al avión, a ese Paseo Colón, la gente a divisarnos, todo el mundo pendiente, allá viene el avión, en los volantes, y de una manera inexplicable, la gente se da cuenta y ve que de pronto el avión que iba en el aire hace una maniobra extraña y se viene en picada. Desafortunadamente el piloto Helmut von Kron, héroe de la Primera Guerra Mundial, piloto experimentado, no pudo controlar el avión y se estrelló 4 manzanas antes del Paseo Colón en el patio de una casa. Esa fue la triste historia de ese vuelo. Y imagínate cómo habrá sido ese domingo, ese impacto, esa algarabía que se formó. Todo el mundo que estaba en el Paseo Bolívar, al ver que el avión se venía, corrió todo el mundo a buscar qué pasaba. Al año 1927, en el barrio del Prado, en el Boulevard Central, en la glorieta, con una recolección de dinero nacional, se contrata un escultor alemán, hace el águila y se coloca el obelisco en el Boulevard Central del barrio del Prado, y hoy en día tenemos el obelisco con el águila en el Parque de los Fundadores, recordando a los mártires de Boca de Ceniza. Y la placa principal dice: Colombia agradecida a los héroes de la aviación.